por eso es que las primeras descripciones de los padecimientos que afectaban a las poblaciones enteras se referían a enfermedades de naturaleza infecciosa. Entonces, ¿y cómo se sabía eso? Porque, por ejemplo, cuando miran el papiro de Ebers, que mencionaba, dice, una fiebre pestilente, probablemente, como se referían que estaban a las orillas del río Nilo, se referían a malaria, ¿verdad? Entonces, esto ocurrió 2000 años antes de Cristo y ya se identificaban enfermedades de tipo infeccioso. Luego, la aparición de las famosas plagas y pestilencias en la prehistoria también es indiscutible. En Egipto, de hace más de 3000, de más de 3000 años, se veneraba inclusive una diosa. ¿Por qué? Porque habían enfermedades, entonces tenían una diosa de la peste que se llamaba Sekhmet, ¿ya? Y cuando encontraron las momias, y cuando no encontraron las momias que las conservaban muy bien, pues en las momias que tenían entre 2000 y 3000 años de antigüedad, se encontraban afecciones, por ejemplo, ¿cómo se notó? En la piel. Y esas afecciones en la piel se suponían que era o viruela o que era, ¿cómo se llama esta otra enfermedad? Lepra, ¿verdad? Entonces, esto viene de mucho, mucho tiempo atrás. Ahora, la aparición de las plagas a lo largo de la historia también fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos la Biblia y si nosotros vemos la Biblia, ahí vamos a ver que nos cuentan historias de enfermedades infecciosas. Otros libros como el Talmud y el Corán también. Y entonces, lo interesante de estos libros, que en ese tiempo la medicina era muy, pero muy precaria. Y a pesar de que los médicos que decían ser de esa época no tenían claro el concepto de lo que era contagiosidad, pero la gente sí. Pero y como le decía, lo que llamaba la atención, que estos libros, a pesar de que eh, no estaban en nuestra época, hablaban de contagio o mostraban lo que eran e inclusive nos decían la prevención de lo mismo. Por ejemplo, en la Biblia, la mayoría creo que somos católicos o de la iglesia que viene, digamos, de cristiana. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia ahí? Ahí decía, la carne del cerdo no se come porque es impia, o sea, decía que no se debería comer la carne del cerdo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué decía la Biblia que no se debería comer la carne del cerdo que no era buena? Porque en ese tiempo no existía la producción intensiva de cerdo. Los cerdos se criaban por ahí, la gente no usaba letrina, hacía o defecaba en cualquier lugar donde podían hacer. Entonces los cerdos comían eso y ¿qué pasaba? Venía lo que nosotros ahora conocemos como la enfermedad de los cerdos que se llama cisticercosis. Y después cuando ya nosotros comíamos los cerdos, esa cisticercosis no la pasaban a los humanos. Entonces era peligroso y la Biblia lo decía. Ah, esa es una. Otra, y que ahora los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que no se debe, lo toman también como transfusión, ¿no? No se debe consumir la sangre, decía la Biblia. Y los testigos de Jehová hoy día dicen que tampoco se debe, ¿qué se llama? Hacer transfusiones de sangre. Pero ¿de dónde viene eso? De que la Biblia en ese tiempo decía que cuando se iba a comer los animales, se los tenía que desangrar, se les tenía que cortar el cuello y desangrarlos completamente. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos veterinarios saben hoy en día que una infección en un animal se generaliza y cuando se generaliza, ¿cómo les han enseñado que se generaliza? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama una infección generalizada en el organismo de un animal joven? ¿Qué se llama? Septicemia. Se llama septicemia. Septicemia. Y esa septicemia significa infección en sangre. Entonces, esa es la razón por la que la Biblia decía no se debe consumir sangre. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, sigamos. Una de las características más notables de estas descripciones es que dejan muy claro que la mayoría de la población creía firmemente que muchos padecimientos eran contagiosos, a diferencia de los médicos de esa época, quienes pusieron escasa atención en el concepto de contagio. Otra forma en que la Biblia nos demostraban que esto es correcto, lo que dice esta lámina, que la gente sí creía en el contagio, pero los médicos no. Cuando la gente enfermaba, y ustedes lo van a ver en las películas de la Pasión de Cristo, o en los libros, o en las historias, o en la misma Biblia, eh, ustedes van a ver que las personas que estaban con lepra las separaban
la separaban del resto de la población. Lo llevaban a lugares alejados, en tipo cuevas, y ahí les llevaban agua y alimento. Claro, no los abandonaban, ¿no? Pero los ponían en esos lugares porque se daban cuenta que si ellos se quedaban entre ellos, otros iban a aparecer enfermos. ¿Y eso qué se llamaba? Eso se llamaba contagio, ¿correcto? Bien, continuemos. Natalia Arandívar, Orozco, Zacari, Bernal, Blanco, si se quieren retirar de la clase, por favor, pueden retirarse. Porque yo no voy a estar con ustedes discutiendo que prendan la cámara, por favor. Doctor, estaba enviando la última tarea. Es hasta las 10, pero no, de la noche. Sí, pero no tiene por qué apagar la cámara. Estamos en clase, niña. Se me apaga cuando entro a la plataforma, disculpar. Ya tiene tiempo, todavía no es hora. Bien, las palabras epidemiología que provienen de los términos griegos epi, ¿no es cierto? Que es encima, demos, que es pueblo, y logos, que es estudio, etimológicamente significa que es el estudio, ¿no está? De lo que está sobre las poblaciones. Por eso es que cuando nosotros vemos el concepto, es el estudio, y por favor, alguna vez que tomo examen oral, pregunto qué es epidemiología y no saben ni eso. Eh, de ahí, de esto proviene el concepto que dice, epidemiología es el estudio, es la ciencia, ¿no? Que estudia el control de las enfermedades, ¿no es cierto? En poblaciones animales en determinado lugar y en determinado tiempo, y el estudio de todos los factores que permitieron la aparición de la misma. Bueno, yo ya me lo sé de memoria porque como doy todos los semestres la materia, entonces yo ya me lo aprendí. Pero no es difícil aprendérselo porque tiene es sincrónico, ¿no? O sea, tiene, ¿cómo se llama? Un seguimiento. Si de por sí estos ya son poderosos, imagínate lo demás. A ver, tenemos que hacernos de o que nos duele un poquito, pero es que tenemos que hacer las pruebas y todos interferir con lo demás. ¿Por qué Ven ustedes, porque es que yo les exijo a ustedes que prendan la cámara, inclusive debería exigirles que tengan el micrófono encendido, porque a pesar de que tienen la cámara encendida, igualito están haciendo otras cosas y uno no se da cuenta hasta que no prenden ¿cómo se llama? El micrófono. Realmente hay gente que yo no sé por qué está inscrita en la universidad. No entiendo. Le está quitando. ¿Cuántos chicos y buenos alumnos hay que quisieran estar quisieran poder haber entrado a la universidad para estudiar? Y aquí hay muchos estudiantes que están ocupando ese lugar, que no lo quieren, que no lo aprecian. Es triste realmente la vida, lo injusto que es. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, y aquí hay un esquema que dice, esquema de historia natural de la enfermedad. Aquí, ¿qué nos está hablando? Pues nos está hablando del periodo prepatogénico que es antes de la infección, ¿no es cierto? Ahí están los factores del medio ambiente, la gente y el huésped, que más adelante se los voy a enseñar y se los voy a explicar. ¿Ya? Mediante la información viene un estímulo de qué? De la entrada, de la entrada, de la entrada del huésped al organismo de un animal, que eso se llama infección. Se adapta en el huésped y se multiplica, ¿ya? Produce algunos cambios y este periodo es un periodo subclínico. ¿Por qué? Porque no está mostrando ni signos ni síntomas, ¿no es cierto? A este periodo también nosotros lo llamamos periodo de incubación. ¿Me puedes explicar, David Prado, por favor, eso que acabo de explicar? ¿De los signos clínicos, doctora, o de qué parte? No, toda esta primera parte que acabo de explicar en este cuadro. Estaba explicando sobre un caso clínico, doctor, y los signos que produce como la inapetencia y la decapimiento, creo. Para nada, compañero.
actual de la enfermedad, ¿no es cierto? Luego, a partir de aquí para arriba, ya la infección sigue subiendo y va siendo más severa la enfermedad y va pasando a otros planos. Por ejemplo, el siguiente plano ya muestra los signos, los primeros signos clínicos de una enfermedad. Inapetencia, decaimiento, apatía, baja de peso. Y si sigue el proceso, ya aparece fiebre, tos, estornudos, diarrea, secreción, dependiendo de la enfermedad, ¿cierto? Luego ya viene a una parte más específica donde podemos ver los signos más claros de cada enfermedad, e inclusive los patognomónicos, y entonces viene eritrema, postración, incoordinación, pérdida de condición, dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? Luego viene un estado crónico en el caso de que el animal no muera, ¿ya? Y si esto no lo puede soportar a través del tiempo, la cronicidad y la secuela, pues muere. Ahora, en todo este proceso que va surgiendo hacia arriba mediante la severidad de la enfermedad, ¿ya? Puede que en algún momento decline, ¿ya? Decline por mediante la respuesta inmunológica del animal, se recupere, convalezca, ¿ya? Y en algunos casos, después de que se convalece, ya no tiene los signos y síntomas, pero se queda como portador. Este cuadro lo tengo explicado, en otro lugar también, un poco con nombres más específicos, lo vamos a ver, ¿ya? Pero este viene a ser el curso de la enfermedad. Este es el curso de la enfermedad, ¿ya? A partir de esta parte es lo que se llama caso clínico y a partir de aquí para atrás es lo que nosotros llamamos subclínico o periodo de incubación. Y a partir de esta raya para atrás, antes de la infección, es lo que nosotros llamamos periodo prepatogénico. ¿Ya? En el periodo prepatogénico es cuando vemos cómo es que se descompensa lo que es el medio ambiente, agente y huésped ¿cómo se llama? En este triángulo para poder ingresar como infección. Bueno, si me entendieron, esto es importante porque como son médicos, supuestamente esto lo tienen que entender bien. Si esto no lo entienden bien y no lo pueden explicar, difícilmente pueden llamarse médicos, señores. Ustedes están en séptimo semestre, 3 semestres más y ustedes son colegas, son médicos veterinarios. Entonces, si quieren sentirse médicos, por favor, cositas como estas tienen que aprendérselas. ¿Ya? Porque no es posible que un médico no sepa esto. ¿Ya? Ahora, en la historia natural de la enfermedad también puse esta lámina porque lo explica también bonito. Miren, aquí dice acá, ¿no es cierto? Viene la exposición. Toda enfermedad empieza porque un animal estuvo expuesto a una enfermedad. Viene la exposición. ¿Por qué? Porque generalmente las personas y los animales somos susceptibles, pues. No tenemos inmunidad para todas las enfermedades, no. Entonces, así es como empieza. Luego viene un siguiente periodo que serían los cambios patogénicos que se dan. ¿Por qué? Porque empieza la infección. Y ahí es lo que nosotros vemos lo siguiente. Primero, que no hay signos y síntomas, porque el animal ingresó, pero está en periodo de incubación, está multiplicándose. ¿Ya? Entonces, ahí está la fase subclínica que nosotros le llamamos también periodo de incubación. ¿Ya? Hay cambios patológicos internos, pero que no están mostrándose como síntomas. Aquí también, ¿qué viene? Viene el periodo de latencia, que yo ya les expliqué en la unidad número 1 qué era el periodo de latencia. ¿Qué era el periodo de latencia? El periodo de latencia no era más que el tiempo en que un animal, desde que fue infectado un animal, hasta que comienza a contagiar a otros animales. Entonces, todo eso se encuentra aquí en esta parte de acá. ¿Ya? A partir de este lugar también nosotros podemos ver el periodo infeccioso. ¿Y el periodo infeccioso en qué consiste? Ya es un periodo sintomático, o sea, el animal o la persona que está enferma ya comienza a mostrar síntomas. Esos signos y síntomas inicialmente en este periodo pueden ser suaves, pero a medida que se va agravando llega a ser característico de cada enfermedad, e inclusive hasta mostrar algunos signos patognomónicos. ¿Qué son signos patognomónicos, jóvenes? Que son propios de la enfermedad. Son específicos de una enfermedad, son los signos o propios, que dice, como dice la niña, donde podemos identificar claramente una enfermedad porque eso no lo tiene normalmente otras enfermedades.
Eso es lo que pasa ya en esta parte. Y de ahí para adelante, podemos ver nosotros lo que se llama recuperación, ¿no es cierto? O puede haber incapacidad, por ejemplo, en el caso de moquillo canino, ustedes han visto que esos animales cuando les afecta la parte central del sistema nervioso central, aunque ya la viremia disminuyó y pasó, les dejó secuelas que no lo dejan vivir al animal y termina muriendo, inclusive como los enfermos en humanos que se llama esta enfermedad que tienen un movimiento, ¿cómo se llama? Como tic nervioso que tienen las personas, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Epilepsia? Parkinson. Entonces queda así, ¿no es cierto? O si se recupera el animal, también puede tener inmunidad y se convierte en un portador o muere. Todas esas cosas. Entonces, esto también está explicado en base a este otro. ¿Ya? Este cuadrito, como se dice, se complementa con este otro. Bueno, y si ustedes son vivos, supuestamente se están sacando screenshots de cada lámina para poder estudiar. Bien, porque les comento que ahora ya no se los voy a pasar porque estoy viendo que ustedes no ponen interés. Hay un porcentaje. Es como dicen nomás los profesores. Un 30% está interesado en ser profesional y le pone gana. Y un 60-70% viene solamente por venir y estudiar para el examen y sacar el título que le interesa a mi papá, nada más. Bueno, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya, jóvenes, hace un rato les mostré este cuadro y les dije que antes de que ocurra la infección, que es esta línea roja, venía el periodo que se llamaba prepatogénico. Si ustedes siguen mostrando esa actitud, jóvenes, voy a tomar examen, ya no voy a dar trabajo. Voy a suprimir, ¿cómo se llama? El trabajo de exposición y eso, y voy a tomar examen de preguntas y respuestas. Porque no están poniendo ustedes atención y estos conceptos, señores, los tienen que manejar. ¿O cómo piensan ser médicos ustedes? La verdad yo no entiendo. Esta materia, si bien ustedes en otras materias hacen tratamientos, hacen cirugía, todo lo que quieran, pero aquí nosotros manejamos los conceptos para ubicarnos en el contexto de una enfermedad. Entonces, si ustedes no me ponen atención en estas cosas, ¿cómo piensan ser médicos veterinarios? ¿Alguien me podría explicar? No pueden, pues, no pueden, están errados. Usted piensa que porque están sentados y le van a dar el título van a ser médicos. No, señores. Médico veterinario, aunque tenga el título, si no entiende todos los conceptos y se ubica, no es médico. No es Tienes médico. razón, doctor. Es Me va a así. disculpar por algunos compañeros, pero es que la mayoría, bueno, no sé, de mi parte, yo sí estoy tomando atención y lo estoy tomando en cuenta porque yo trabajo con lo que usted está explicando. Yo estoy trabajando y la verdad es que a mí me parece muy importante lo que está explicando. Es que es importante porque, como los digo, cuando ustedes aprenden a entender estas cosas que yo estoy explicando, se convierten en médicos veterinarios. Y eso se va a complementar con los tratamientos que hagan en clínica de menores, con farmacología, en cirugía. Se va a complementar. Pero si esto no lo manejan, no pueden ser médicos jóvenes. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo terminé trabajando, mi vida fue una ensalada. Cuando yo fui estudiante me especialicé en cirugía de clínica de mayor. Ya tenía hasta trabajo. Porque mi padrino era el doctor Kunste, Laco Kunste, que era ¿cómo se llama? El profesor de clínica mayor. Y él me dijo, José, yo me voy a retirar y te estoy preparando porque vos te vas a quedar con todos los clientes que yo atiendo. Y todas las clases me hacía hacer cirugía, me formó. Y adivinen qué, señores. Cuando salí, el doctor Soleto me dijo, sos bueno para avicultura, ¿no querés trabajar? Y terminé trabajando en avicultura. Claro que nunca me olvidé lo de la cirugía, porque, por ejemplo, mi señora, que es clínica menor, inicialmente era tímida para hacer la cirugía. Yo hacía la cirugía y le enseñaba a ella. O sea, me sirvió, no fue que no me sirvió. Todos los primeros meses, casi un año de la clínica de mi esposa, el que hacía la cirugía era yo, porque yo sabía. Pero como después entré a trabajar en pollos, y fíjense ustedes, como tomé atención en cirugía y como tomé atención en producción de pollo, sabía de ambas cosas. Y adivinen qué, estando trabajando en pollo, hice una maestría en epidemiología. Y
por tercera vez cambié mi especialidad. ¿Por qué? Porque ahora enseño epidemiología en la universidad. Y en epidemiología aprendí lo que nunca pensé que iba a enseñar porque siempre me daba miedo, era la matemática. En la maestría de epidemiología me enseñaron matemática. Y ahora también doy matemática. Jóvenes, uno nunca sabe en qué va a terminar trabajando. No, pues yo no le tomo atención a eso, ¿saben? Porque es que yo voy a ser productor, yo voy a ser zootecnista. Bueno, yo pensé que iba a ser clínico de cirugía de animales mayores. Terminé siendo zootecnista y ahora volví a ser ¿qué? Volví a ser salubrista porque entré en epidemiología. Les voy a contar una historia más para que sepan cómo es la vida. Yo tenía un compañero que su hijo ahorita está terminando la carrera. Y este compañero se aplazó en avicultura con el doctor Waldo Soleto. Y cuando él egresó conmigo, en la promoción conmigo ingresó. Por eso es que les estoy diciendo. Y no iba a egresar con nosotros, iba a aplazar. Y en delante de nosotros, cuando estábamos en la reunión, cuando nos estaba dando las notas finales, el doctor Waldo Soleto dijo, fulanito de tal, tanto, está aplazado. El tipo se paró y le dijo, doctor Waldo Soleto, no me haga eso. ¿Cómo? Le dijo doctor Soleto, ustedes saben cómo es. Bueno, no saben porque no creo que no han llevado todavía con él. No, le dijo. Usted se aplazó hoy. Yo no lo aplacé. ¿Por qué dice que yo lo aplacé? El que dio examen y no estudió fue usted. Pero doctor, yo soy chaqueño, le dijo, yo he nacido y he sido criado al pie de la vaca. Dijo, ¿cómo es eso? Le dijo, no, Waldo Soleto. Cuando yo tenía hambre iba y me ponía bajo la vaca y chupaba de la teta directamente. Yo soy ganadero, doctor. Yo al pollo solamente lo veo cuando me sirven picante de pollo. Ahí lo veo al pollo, doctor. Por favor, no me haga eso. Yo tengo buenas notas y es la única materia en que estoy reprobando. Y no era mentira. En todas las demás materias estaba bien, en la única que se había aplazado era en esa. Puta, el doctor Waldo Soleto dijo, tiene lógica, dijo, no me voy a hacer problema, ya egresar, te voy a poner 51. ¿Saben qué? Ese colega, desde el día en que egresó, comenzó a trabajar con pollos hasta el día de hoy. Trabaja en pollo desde que egresó, la semana o el mes siguiente que egresó, consiguió trabajo en pollo y hasta el día de hoy trabaja con pollo. Entonces, en veterinaria, señores, hay que aprender de todo porque uno nunca, uno tiene su ideal. Yo me quiero formar en clínica, pero las situaciones de la vida te terminan a veces haciendo trabajar en cosas que no pensaste que nunca ibas a hacer. Yo nunca pensé que, bueno, yo era profesor cuando estudiaba, era profesor de colegio, me gustaba la docencia, pero no pensé ser profesor en la universidad porque es difícil entrar de profesor en la universidad, muy difícil. Exigen mucho y hay ciertas situaciones que hacen que sea difícil, pero ahí está, así es la vida, jóvenes, y hay que prepararse con todo porque uno nunca sabe qué va a terminar haciendo. Bueno, aquí yo en esta lámina les había explicado a ustedes, antes de la infección y del proceso de enfermedad vendía lo que nosotros llamábamos el periodo prepatogénico. Ese periodo prepatogénico, si ustedes miran ahí, está explicando a la triada ecológica. ¿Y qué es la triada ecológica? La triada ecológica viene a ser la relación que hay entre medio ambiente, agente etiológico y el huésped. Si ustedes comienzan a estudiar cada uno de estos tres puntos, se van a dar cuenta que la enfermedad simplemente está esperando un pequeño espacio en descompensación que ocurra en el medio ambiente o con el agente etiológico o en el huésped. En eso es lo que consiste la triada epidemiológica. ¿Ya? En el desequilibrio que hay a veces en alguno de estos tres puntos y que aprovecha la enfermedad para producir sus daños. Bueno, vamos a empezar hablando primero con el medio ambiente. ¿Ya? El medio ambiente, ya en la primera unidad les expliqué, ¿no es cierto? El medio biológico, el medio físico. Bueno, ahí están los medios ambientales, los factores ambientales. ¿Ya? Los factores ambientales son bien importantes en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Si nosotros miramos, por ejemplo, en los climas que son muy fríos y secos, tienen a haber problemas respiratorios. Pero si nosotros hablamos en lugares que son calientes y lluviosos y húmedos como es Santa Cruz, tiene sus propias enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, los factores ambientales son importantes. Ahora, como nosotros somos médicos veterinarios y zootecnistas, o sea, somos médicos y al mismo tiempo somos zootecnistas, esto de las interacciones es importantísimo en
lo que es producción intensiva. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque si nosotros primero habíamos hablado de factores ambientales, eso era macro, era la exterior. Pero si nosotros hablamos de las instalaciones, sean producción intensiva o criaderos de perros, de gatos, viene a ser el microambiente que nosotros le estamos proveyendo a los animales. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, vuelvo a explicar. Los factores ambientales estaban dados por el clima, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, inclusive la geografía. Pero las instalaciones es lo mismo de los factores ambientales, pero en micro. ¿Por qué? Porque donde va a vivir tus animales, dependiendo del tipo de instalaciones, si son más cómodas, son más acordes, va a sufrir menos tus animales y va a producir mejor. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz tenemos nosotros exceso de calor y humedad. ¿Qué o cuál serían las instalaciones adecuadas para producir aves, por ejemplo? Vamos a suponer un ejemplo. Pues ambiente controlado, señores. ¿Y qué son los ambientes controlados? Bueno, eso van a saber cuando lleven la materia con Soleto. Ambientes controlados son galpones grandes, son cerrados, pero en un extremo tiene extractores o ventiladores gigantes. ¿Qué hacen? Al inicio del galpón hay una... ¿Ah? Que evitan la humedad, les decía, doctor. Entonces, en el inicio del galpón tiene unas ventanas laterales donde se abren para que entre el aire. Y en el otro extremo, al finalizar, están los extractores. Entonces, entra un aire a cierta velocidad desde el inicio hasta el final del galpón. Y al mismo tiempo, o ahí en esas ventanas hay unos radiadores que humidifican el aire, o a través del galpón hay unos micropulverizadores que también botan unas gotitas muy pequeñas. ¿Qué se quiere con esto? Al recorrer ese viento del inicio del galpón hasta el final, y con el agua micropulverizada o por medio de radiadores, humidifica el aire que va circulando. Aparte que lo va cambiando el aire caliente que hay adentro por el de afuera, al humidificarlo le va proveyendo mejor temperatura. O sea, nosotros podemos estar en 38, 40 grados externos y adentro se supone que podía ser hasta más. Pero con este sistema le bajamos 5, 6, hasta 8 grados centígrados dentro del galpón. Entonces, fíjense que si bien aquí los factores ambientales eran extremos, cuando nosotros colocamos ese tipo de instalaciones, estamos mejorando el medio ambiente. Estamos mejorando el medio ambiente para los animales, entonces producen mejor y se enferman menos. Luego viene la parte del manejo. La parte del manejo es muy importante, eso lo van a aprender en producción de cerdos, de leche, de aves, de todas esas materias. Y el manejo, de nada sirve que tengas buenas instalaciones si el manejo no lo haces acorde a las necesidades. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si son pequeños los animales, necesitan menos espacio. Pero a medida que van creciendo hay que ir dándoles espacio. Si vos te retrasas un poquitito en darles espacio, quedan muy hacinados y se enferman, pues. ¿Me entienden? A medida que van pasando la edad, necesitan mayor tiempo de funcionamiento de los equipos en las instalaciones. ¿Ah? El alimento balanceado que se le da en la parte inicial de la producción intensiva de cualquier especie siempre es más pequeño. Y a medida que va creciendo, se le tiene que dar otro tipo de alimento, otro tipo de concentrado va cambiando y el tamaño de lo que va a comer también va creciendo. Entonces, todo eso es manejo. Si no lo hacemos acorde a cada etapa de la producción animal, el animal se enferma. ¿Mm? Ahora, existen sistemas de producción. Los sistemas de producción, ustedes saben que son extensivos, cuando el animal está suelto, como los venianos, por ejemplo. Los venianos tienen ganado. Vos a un veniano le preguntas, bueno, no a todos, pero hay venianos que vos le preguntáis, ¿cuántas cabezas de ganado tenés? No sabe. Mucho, dice. Porque nunca logra marcar a toda la cantidad de sus animales. ¿Y por qué? Nadie se pregunta por qué. Uy, no, nadie pregunta nada. ¿Por qué un veniano no sabe cuánto ganado tiene cuando tiene harto? Porque compra y vende todo. No. Porque tiene un sistema extensivo. No, pero a pesar de que tenés un sistema intensivo, si vos lo marcás todo, sabes cuánto tenés. ¿Por qué un ganadero veniano grande no sabe cuántos animales tiene? Mayormente no llevan el control, doctor. El problema está en que no llevan el control muchas veces porque no pueden. A veces no es porque no quieren. ¿Cuál es el problema?
En el Beni hay muchas zonas que se inundan. Entonces, el animal se preña en épocas secas, en épocas frescas. Y cuando le toca parir, justo empiezan los periodos de lluvia. Entonces, los animales en periodo de lluvia, ¿qué hacen? Ya saben ellos, se tienen que ir a lugares altos, alejados de donde normalmente está el centro de la ganadería del veniano. Y luego, cuando están allá, deja el periodo de lluvia, va secando y el animal vuelve a la propiedad del ganadero. Así son los animales y en cualquier parte, en los valles también lo he visto. Pero los animales nuevos con sus madres muchas veces no vuelven, se quedan en esos lugares altos. Entonces, ¿cómo va a marcar a esos animales? Tendría que ser adivino ir a buscarlos allá para marcar. Entonces, por eso el veniano, que es grande y por este problema, por el problema de la inundación, que nunca lo logra tener a su ganado junto, no sabe cuánto animal tiene en realidad. Son miles de cabezas que tienen. Ajá. Pero ese problema hay, ¿ya? Ese es el sistema de producción extensiva. Ahora, ¿cuál es el sistema de producción semi-intensivo? El sistema de producción semi-intensivo es aquellos que lo tienen parte de la vida de los animales, encerrados para hacerles algún tipo de manejo y darles algún tipo de alimentación. Y otra parte de su vida, otra parte, digamos, es al aire libre. A ver, voy a dar un ejemplo, ganadería. Hay animales que comienzan a formar potreros y en esos potreros los van haciendo rotar para que coman pasto. Y al final del día los vuelven a un solo lugar para que tomen agua y les ponen sal mineral. Y al inicio obviamente le pusieron su antiparasitario y su anabólico. Ese sería el sistema semi-intensivo. ¿Y el sistema intensivo cuál sería? Ahí tenemos, por ejemplo, la producción de cerdos, de aves y de bovinos también. ¿Bovinos cómo? El feedlot. El feedlot lo tiene en un pequeño espacio encerrado y de ahí no se mueve el animal. Ahí come, ahí le llevan la comida, ahí le llevan el agua y las heces fecales le van limpiando cada determinado tiempo. Y ese sería el sistema intensivo. Las aves, 10 aves por metro cuadrado, todo el tiempo así nada, producción intensiva. Cerdo, misma cosa. Entonces, eso es lo que se llama sistemas de producción intensiva. ¿Y qué tiene que ver con la salud en epidemiología? Tiene mucho que ver, porque el animal al estar así hacinado y crecer de esa manera desmesurada genéticamente hablando, es un tremendo estrés que provoca baja de defensa y puede dar la situación de que se enfermen por esa razón. Bien, los sistemas de alimentación. ¿Por qué son importantes en el medio ambiente los sistemas de alimentación? En anteriores láminas jóvenes yo les había dicho, aproximadamente 80% de las infecciones en los organismos animales o de personas es donde se da la infección vía oral. Solo un 20% son respiratorias y de otros tipos. Un 80% de las enfermedades en los organismos animales y de personas se dan vía oral. Entonces, el sistema de alimentación es importante porque por ahí entran muchísimas de las cosas que van a enfermar a los animales. Ahí está el agua, el alimento, todo lo que ustedes quieran. ¿Correcto? Entonces, en los sistemas, principalmente en los sistemas de producción intensiva, el alimento no puede quedarse mucho tiempo. El alimento tiene que darse, por ejemplo, de forma diaria. Solo lo que va a comer en el día los animales. E inclusive cada día o cada día por medio se tienen que limpiar esos comederos y esos bebederos. ¿Por qué? Acabo de decir, 80% de las enfermedades ingresan vía oral. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos hablar en medio ambiente, pero no los quiero enfrascar más. Ya, esos más o menos son los factores más relevantes que tienen que ver con lo que es medio ambiente, ya en la tríada ecológica para que se produzca una enfermedad cuando hay un exceso o descompensación del manejo de estas cosas. Preguntas. Epidemiológica también podría como que cumplir todo lo que nos ha dicho más que todo en animales ya menores, digamos, que albergues donde dan en adopción a los gatos, a los perros, incluso ahora hay hasta guarderías y hoteles, también tienen que tener esta triada y cumplir, porque sí se habrá harto de las instalaciones y el manejo de animales, más que todo de producción, pero ¿qué hay de esos otros animales, incluso los animales silvestres que están en cautiverio, ¿no?
En tanto los animales de afuera no están en cautiverio, pero en grandes extensiones de tierra. Entonces eso hace de que no sea tan crítico para ellos desde el punto de vista, digamos, de infección. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es que estos factores que acabo de explicar de medio ambiente, por supuesto que se dan en criaderos de gatos, de perros, en lugares donde tienen hacienda. Hay algunos hogares, yo conozco varios, donde vos vas y tienen 3 gatos, 5 perros, 2 loros, un mono. Bueno, van a ver ustedes esos lugares. Entonces ahí están hacinados esos animales. Y se tiene que tener el cuidado de manejo adecuado, limpieza y manejo adecuado, ¿cierto? Una vez, cuando era estudiante, yo de mi casa caminaba a la universidad y miro hacia la izquierda, había una casa que tenía patio y jardín. Me quedé impresionado porque no sé cuántos gatos había, no los llegué a contar los gatos. El patio era lleno de gatos, preciosos los gatos todos, pero no sé cuántos gatos había y no los llegué a contar todos, eran hartísimos. Entonces, la gente tiene buenas intenciones, todo lo que ustedes quieran, pero a veces es como el dicho dice, ¿no? El diablo de tanto quererlo a su hijo lo hizo tuerto. Pues esa persona de tanto querer a los gatos, lo único que estaba haciendo es tratar de tenerlos bien, pero los enfermaba. ¿Por qué? Porque tenía tantos gatos juntos que la infección de enfermedades es inminente. Cada determinada cantidad de espacio es para un animal. Y como ella no estaba criando gatos para vender, entonces ahora no era una granja, no tendría por qué tener tanto gato. Ahí lo que debía haber hecho es simplemente esterilizar una buena cantidad de los animales y otras regalar a personas que puedan darles un buen trato, ¿no? Pero bueno, era impresionante. Bien, eso sería entonces con respecto a medio ambiente, señores. Con respecto a medio ambiente, para los clínicos, debo decirles de que lo que es limpieza, lavado y desinfección en medio ambiente es una de las cosas que no todas las clínicas cumplen con ese requisito. Y es importante porque si ustedes ven una clínica donde hay ambientes de cirugía y peluquería y todas esas cosas, son pequeños. ¿Y cuántos animales entran por día? Si no se hace limpieza, lavado y desinfección de esos ambientes, aquí va a ocurrir lo mismo que pasa en producción intensiva animal, por si acaso. Y les voy a dar el dato. Mascotas, doctor, ¿no? ¿Cómo? Porque hasta las mismas mascotas donde hacen baño y todo lo demás, digamos, por ejemplo, puede ir un perrito que tenga alguna infección dérmica y después lo cortan, van y o sea, no lo desinfectan y cortan a otro con el mismo. Es que ahí puede entrar de todo, madre. Pueden entrar enfermedades, puede llegar un perro con sarna, puede llegar un perro con hongo, puede llegar un perro con pulga, con garrapata, puede llegar un perro con parvovirus, puede llegar con moquillo. Ahí se convierte en un zoológico de enfermedades. Y muchas veces el cliente que lleva no se da cuenta de eso, porque como no es médico, como no está aprendiendo estas cosas que ustedes ahorita están aprendiendo, no se da cuenta. Y entonces ahí, como muchos de ustedes van a ser clínicos en menores, tienen que darse cuenta ese dato. Y les voy a pasar estos datos. El mejor detergente y más potente para lavar ambientes en clínicas, tanto de cirugías como de clínicas, son los amonios cuaternarios, que son detergentes de tipo catiónico, o sea, de carga positiva. Son detergentes y al mismo tiempo son, ¿cómo se llama la palabra esta? Desinfectante. ¿Desinfectante? No se puede llamar desinfectante, tiene una categoría un poquito inferior, se llaman... ¿Esterilizante? No, eso es peor, eso ya es... ¿Antiséptico? Más o menos como antiséptico, tiene otra palabra, ¿ya? Ahorita me acuerdo y se los digo. Entonces, aparte de ser, lo vamos a llamar predesinfectante. Es un excelente detergente y es un predesinfectante. O sea que cuando ya aplique un desinfectante, va a tener muy poco trabajo para poder eliminar los organismos biológicos infecciosos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los desinfectantes de preferencia hoy en día que han demostrado a nivel mundial ser los más potentes? Son los que están combinados los mismos amonios cuaternarios con aldehídos. ¿Qué aldehídos?
el glutaraldehído. Entonces, ahí ya tienen ustedes la recomendación. Ahora, existe en lo que es medio ambiente el matrimonio de lo que se llama limpieza, desinfección. Ese es un matrimonio. Ese es un matrimonio. ¿Cuál es más importante en el matrimonio? ¿El papá o la mamá? La mamá. Ambos, bro. Ambos. No, yo sé que ambos, pero ¿quién es el que mejor responde? La mamá. La madre. Casi siempre, señores, van a disculpar los hombres viejos, yo estoy dentro de ustedes, pero la mamá, pues porque la mamá, aparte de trabajar, también hace las cosas en la casa, ¿no? Y les ayuda a estudiar y hacer las tareas, y es la que educa básicamente a los hijos. Entonces, por favor, no nos atribuyamos responsabilidades, o mejor dicho, atributos que realmente le corresponden más a ellas que a nosotros. Pues cuando hablamos nosotros de limpieza y desinfección, la mamá es la limpieza, el lavado y la limpieza es la mamá. ¿Por qué? Porque el limpiar y lavar bien una superficie de un ambiente es más importante que aplicar el mismo desinfectante, por si acaso se los voy diciendo. Y me dirán ustedes, ¿pero por qué? Oye, ¿por qué no preguntan nada a ustedes? ¿Por qué? Simple y llanamente, porque los desinfectantes dentro de sus limitaciones está que no pueden trabajar bien en superficies donde hay una determinada cantidad de suciedad. Más bien en lo que es clínica y en lo que es cirugía, casi siempre es más fácil desinfectar porque nunca llega a los extremos de suciedad de los galpones, por ejemplo, de producción intensiva de animales. Fíjense ustedes que con una limpieza muy suave en lo que es clínica y cirugía y todo lo que tiene que haber en un hospital, es más fácil desinfectar porque no está tan sucio. Casi siempre es una barrida, una pequeña limpieza y ya podemos aplicar el desinfectante. ¿Por qué? Porque son superficies lisas y no existen defecaciones, no existen camas que están descompuestas, cosas que se están fregando, no existen. Entonces, es un poco más fácil en clínica, pero igual. El mejor detergente son los amonios cuaternarios. Hay muchísimos tipos de amonios cuaternarios y primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación ya existen. Y los desinfectantes que han resultado ser mejores son estos mismos amonios cuaternarios combinados, ya vienen como productos así, con el aldehído glutaraldehído. Ya tienen la información. Perfecto. Vamos a pasar entonces, ¿qué hora es ahorita? Ya. Vamos a pasar ahora a lo que es el huésped, que es la segunda arista de la tríada ecológica o epidemiológica. Entonces, aquí en el huésped, ¿qué es importante tomar en cuenta, señores? Nosotros como médicos veterinarios o zootecnistas tenemos que tomar en cuenta la inmunidad. ¿Y por qué la inmunidad? Porque obviamente es la forma en que va a poder superar la infección que va a encontrar los animales en su medio ambiente en que viven. ¿Y cómo logramos la inmunidad? Mira, soy buen estudiante, ¿no? Buenas preguntas hago. Ajá. Entonces, la inmunidad se logra de dos maneras, señores. La inmunidad se logra de dos maneras. ¿Cuáles serían? La primera se llama inmunidad pasiva y la segunda se llama inmunidad activa. Ah, ¿y cómo se da la inmunidad pasiva, doctor? La inmunidad pasiva se da mediante el paso de la inmunidad de los progenitores a la progenie, o sea, de los papás a los hijos. Y eso se da en el primer periodo de vida de los cachorros, o de los animales, o de los pollitos, de los cerditos, lo que quieran. En los mamíferos, mediante la leche, y en las aves, por ejemplo, mediante el saco vitelino. Entonces, ahí los padres, principalmente la madre, es la que pare, entonces es la que le pasa aproximadamente un promedio del 50% de su inmunidad que tiene ella a los hijos, que es la progenie. Por eso es que ustedes los que van a ser clínicos y los que igual van a ser productores intensivos, por eso es que tienen que a las madres, no tanto a los papás, ¿no? Más que todo a las madres, se tiene que hacer no inmunización, se tiene que hacer hiperinmunización. ¿Cómo sería eso? Estaba esperando. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de inmunización e hiperinmunización? Bueno,
Más o menos tiene una relación lógica con su nombre. Obviamente, hiper es más que inmuno, ¿no? Entonces, inmunización, hiperinmunización. Se supone que hiper significa aplicar mucha más inmunidad, ¿no es cierto?, que la que normalmente se va a dar. Porque cuando nosotros vamos a dar inmunidad, simple y llanamente vamos a producir inmunidad con vacuna solo para que no enferme el animal. Eso es inmunidad. Pero cuando hablamos de hiperinmunidad, estamos hablando de darle más o el doble o más del doble de vacunas para que sus niveles de vacuna de la madre vayan casi al doble de lo que normalmente ella tendría. ¿Por qué? Porque ya les acabo de explicar que el 50% de la inmunidad que tiene la mamá, va a ir para la progenie. Espérenme un segundito, por favor. ¿Dónde estás vos? En Quijarro. Ah, bueno, Quijarro siempre es caliente. Siempre es caliente Quijarro. Yo tengo una hermana que vive al frente de Quijarro. Se llama, ¿qué se llama el pueblito este brasilero? Pues Corumbá. Corumbá, ahí. Y cuando fui a visitar, me alojé en Quijarro. Caramba, casi me muero de calor ahí. Con aire acondicionado no era. Y peor los mosquitos. Ah, ya el mosquito debe ser por lo que es caliente y está lloviendo. Pues. Bueno, sigamos. Entonces, señores, esa es la razón por la que yo tengo que generar hiperinmunidad a las madres. Porque yo, como clínico veterinario y como producción intensiva, tengo que asegurarme que mis animales tengan protección asegurada en el primer periodo de vida de ellos. ¿Alguien no entendió esto? No entendí cómo era lo que se daba la hiperinmunidad. O sea, aparte del calostro de la madre. Por ejemplo, si normalmente, hablemos de perro, a ver, hablemos de perro. Normalmente, cuando hablamos de parvovirus, a las mamás ya cuando son adultas, ¿no? Porque cuando son cachorros se ponen más vacunas siempre. Pero ya cuando va adulta los perrillos que ya van a ser mamá, normalmente se les coloca una vacuna por año. Aparte de esa vacuna por año, en el periodo que va a cruzar, yo antes de eso le tengo que colocar una vacuna más. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy esperando para hacerla cruzar. Entonces, al ponerle esa vacuna, ya es una vacuna más de la que normalmente ella necesitaba. ¿Qué quiere decir? Que ella con una vacuna que iba a tener era inmune para la enfermedad, pero al adicionarle una más antecitos de que cruce y se preñe, entonces ya está hiperinmunizando y le va a pasar mucha más cantidad de anticuerpos por el calostro a los cachorros cuando nazcan después de su preñez. ¿Se entendió? Sí, no tenía ese conocimiento. Bueno, normalmente... ¿Qué vacuna es, doctor? Estábamos hablando de parvovirus ahorita, ¿no? Ahora, sí. Eso es lo que ahorita voy a explicar. Eso es lo que ahorita te voy a explicar. O sea, la vacuna de parvovirus, de preferencia la tenés que vacunar antes de la preñez. Porque si la vacuna de parvovirus lo aplicás durante la preñez, sobre todo si es en la segunda parte, ustedes saben que la perra tiene 2 meses de preñez, ¿verdad? Si ustedes lo aplican en el segundo mes, van a provocar aborto o van a provocar daños serios en los fetos. Si se olvidaron poner la vacuna de parvovirus antes de que cruce, lo máximo que podrían colocar sería en el primer mes de preñez, máximo. Ya entrando al segundo mes de preñez es prohibido porque podés provocar aborto y daños a los como se dice, a los fetos. Lo ideal es antesito de que vaya a cruzar la perra, antes. O sea, cuando esté en su estado de celo, se podría decir. Principalmente, ¿cómo se llama? En parvovirus, jóvenes. Las vacunas, los virus, no se comportan, no es para todas las enfermedades. Todas las enfermedades no se comportan de la misma manera, jóvenes. Hay algunas que provocan daños a los embriones, otras que no, pero en el caso específico del parvovirus que estamos hablando, sí.
Y no solamente a los perros, lo mismo pasa en cerdos. Si en cerdos igual no tenés este cuidado y lo aplicás en una parte donde ya está terminando los fetos de formarse, entonces ya ahí provocás aborto o daño. ¿Ya? Bueno, sigamos, jóvenes, nos estamos quedando mucho en un solo lugar. Entonces, esa forma es la pasiva, que provocando de forma activa, como inmunidad activa en los padres, provocamos una excelente inmunidad pasiva en los cachorros. ¿Por qué? Porque va a pasar un 50% elevado de anticuerpos protegidos en los primeros periodos de vida de los animales. ¿Ya? Misma cosa pasa en aves, misma cosa pasa en cerdo, misma cosa pasa en bovino. ¿Ya? Bueno, la resistencia ya está más o menos relacionado con lo que acabamos de hablar de inmunidad. Si haces una buena inmunidad, pues obviamente va a ser resistente a las enfermedades que ha sido inmunizada, ¿no es cierto? Tanto el animal como la progenie. Ahora, la resistencia también tiene mucho que ver, esta palabra que está al final, aquí al ladito, dice nutrición. De nada sirve que vos inmunices y hagas bien las cosas si la parte nutricional no está acorde, porque un animal desnutrido no inmuniza fácilmente aunque le pongas vacuna. Entonces, la nutrición es muy importante también. Otra cosa o otro factor importante es la genética. La genética es importante principalmente, también en humanos. Hay una enfermedad que no recuerdo el nombre ahorita, que los negros, la raza negra, es susceptible a esa enfermedad. ¿Cuál era? ¿Era el ébola, creo? A ver, no me acuerdo. Pero hay una enfermedad que se produce solamente en las razas negras. En las razas que no son negras es muy raro encontrarlo. Entonces, la genética tiene mucho que ver. Eso en persona. Ahora voy a hablar de animales, que es lo que nos interesa más a nosotros, que es veterinaria. Por ejemplo, las aves, bueno, ustedes no las ven acá, pues, ¿no? Porque a nadie, yo no entiendo por qué a nadie le gusta comer los huevos blancos. Todo el mundo quiere comer huevos café. Es una cosa de aspecto, es como dicen, pues, ¿no? La comida primero entra por los ojos y por la nariz, dicen. Es muy cierto eso. Porque el huevo blanco, cuando yo trabajaba en producción intensiva de aves, que trabajé muchos años también en eso, no podíamos venderlo. La gente no quería comprar huevo blanco, así de ridícula es la gente. Y si vos analizás nutricionalmente un huevo blanco y un huevo café, te provee exactamente los mismos nutrientes. Yo creo que pensaban que eran criollos, todas esas cosas, pero ¿Pero qué tiene que ver un huevo criollo con un huevo de granja? no sé, doctor. Lo Pero hay único uno que no lo comen, digamos, que es criollo, que todas esas cosas. Mejor el de granja. A ver, yo les voy a decir cuál es la diferencia. ¿La yema? Nutricionalmente tienen proteína, ¿ya? Tienen algunos minerales, tienen vitamina, principalmente proteína y grasa. Proteína la clara y la yema, proteínas y grasa. Ajá. Pero la diferencia está en que el huevo de las granjas está en base a maíz, soya, sorgo, vitaminas, minerales. En base a eso hizo él el huevo. Y la gallina criolla, del poquito de maíz que le tira al piso el dueño y de los gusanitos, animales muertos, de caquitas de otros bichos comiendo en el camino. De todo eso se hace el huevo criollo. Para poder hacer su proteína, de eso es lo que hace. Entonces, como come porquerías y come algunas cosas buenas nomás, pero come mucha porquería, el sabor del huevo criollo obviamente tiene pues un poquito de diferencia de sabor con el de granja. Entonces, a quien le guste las porquerías que come la gallina criolla, pues cómase un huevo criollo. Tiene ese sabor específico por esa razón. El huevo de granja tiene ese sabor porque come cosas ricas, soya cocida, maíz, sorgo, vitaminas, mineral. Ah, bueno, ya saben ahora cuál es la diferencia de un huevo producido por granja y un huevo producido criollo. A lo más que le dan a la gallina criolla es un poquito de maíz. Después tiene que comer josamenta, caca y gusanos de que ella va escarbando por ahí. Y piedritas para conseguir sus minerales. Y sin embargo hay gente que adora el huevo criollo. Presente. Ah, presente, ve, ahí hay uno. Claro, el huevo es diferente, sí, un poquito su sabor,
por esa razón, porque de todas esas cosas la pobre gallina tiene que buscársela para poder hacer el huevo. Ya, sigamos. Entonces resulta que cuando yo trabajé en ese periodo de producción intensiva de las aves, había la enfermedad de la salmonela, había epidemia de salmonelosis. Y adivinen qué, mis gallinas, que eran las blancas, no se enfermaban. Las que se enfermaban y se morían eran las cafés. Y bueno, me parecía raro. Cuando hubo un seminario, y yo siempre he participado, tengo un currículum así de grandote de seminarios y congresos que he hecho aquí en Santa Cruz, en Bolivia y en el exterior, Brasil, Chile, Paraguay, Perú. En uno de esos seminarios dicen, señores, tenemos un problema serio en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países de Latinoamérica la gente prefiere comer huevo, café. Y desgraciadamente, genéticamente hablando, las gallinas brown o café son susceptibles a salmonela y las gallinas blancas no. Ahí tuve la respuesta. Entonces, señores, la genética es importante también en lo que es la tríada epidemiológica, porque cierta genética es más resistente que otra. A ver, ¿por qué, por ejemplo, que viene un gringo aquí, toma agua y ya le dio enfermedad, ya tuvo diarrea y vómito y se quiere morir? Y nosotros no. Pues la genética nuestra... ¿Ah? Es porque su organismo en ese país, creo que en su país, el agua creo que ya viene 3 veces, ¿cómo se podría decir? Que ya viene filtrada. En cambio acá no, digamos. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? Nosotros casi siempre somos más descuidados los latinos, me da pena decirlo, no importa, ¿qué vamos a hacer? La verdad. Somos más descuidados los latinos. Bueno, nosotros la gente de la ciudad, un poquito menos, pero igual en relación a los gringos es así. Entonces, siempre tenemos mayor cantidad de desafíos, entonces nuestro organismo se va haciendo resistente por el desafío constante que tenemos de las enfermedades. Y esa información se va quedando en nuestras células y cuando tenemos nuestros hijos, eso va pasando a nuestros hijos y después a los nietos y etcétera. Entonces va adquiriéndose como algo genético, ¿ya? Y bueno, por último, en huésped viene esto que es importante, señores, el estrés. El estrés en las personas es una de las principales de causas de mortalidad en el mundo, por si acaso. En muchas oportunidades ha estado en número 1. Creo que ahorita está en número 1. Y en los animales también. Fíjense ustedes que la cantidad de animales que mueren en producción intensiva es muy, pero muy grande en relación a los que producen de forma semi-intensiva o extensiva. ¿Por qué? Oye, porque están encerrados 10 pollos en 1 metro cuadrado, tantos cerdos en tantos metros cuadrados. Oye, es un tremendo estrés y ellos gritan todo el tiempo, la calor, no corre viento fresco, no pueden correr. Entonces el estrés es tremendo. Ahorita nosotros estamos como granja de pollos encerrados en nuestra casa, no podemos salir en un lugar por este problema de COVID. Bueno, señores, con eso terminamos lo que es el huésped. Si no hay preguntas, vamos a pasar y terminar esta lámina y la clase con el agente teológico. Bien, el agente teológico, obviamente, aquí hay una cosa que tienen que ustedes que aprender. Hay muchos colegas cuando son profesionales y los que van a ser clínicos casi siempre son así. Y muchos de los que trabajan en producción intensiva también van a ser, se llaman médicos bomberos. ¿Qué es médico bombero? Los que se dedican a apagar el fuego. Salmonela, ciprofloxacina, coli, florfenicol. Ya, ese es el agente, pero ¿qué está causando que ese agente aparezca y produzca la enfermedad? Aparentemente eso es lo importante, pero ese es el agente secundario, señores. Por eso aquí dicen, ¿no es cierto? Gérmenes primarios y gérmenes secundarios. Y los primarios no siempre son gérmenes. Los primarios pueden ser mal manejo, exceso de malas condiciones en medio ambiente, estrés, etcétera, etcétera. Entonces, señores, si ustedes quieren ser bomberos, bueno, salmonela, tal antibiótico. Coli, tal antibiótico. Señores, tenemos que ser profesionales más profundos.
solucionar el problema de fondo. Entonces, fijémonos si hay un germen primario o hay una causa primaria que es la que está permitiendo aparecer y lo que para nosotros supuestamente es lo más importante. Ojo con eso que estoy diciendo porque es el fracaso de muchos de ustedes cuando ya está tratado. Y en clínica también. En clínica también. ¿Qué tiene su perrito? Tal cosa, pero no le puedo curar. Mire, hace 15 días vino y otra vez recrudeció. Ya estaba bien. ¿Por qué? Porque la causa primaria no la está solucionando, solamente está solucionando lo que se ve en el animal. Hay que ver dónde vive, qué le está desafiando donde vive el animal para que realmente deje de aparecer esa enfermedad. No es nomás colocando antiparasitarios y antibióticos, señores. Si no, no son médicos. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, Doctor, sí, diga. ese es el problema de las personas que uno hace tratamiento con un parásito, ¿no? Porque se le coloca el tratamiento y la persona no fumiga, no limpia donde vive el animal, entonces como están ahí los huevos, sigue otra vez nuevo la garrapata. Ese caso, por ejemplo, es en humanos, dijo usted. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en Oxyurus. ¿Qué pasa si usted le pica el trasero y la nariz? Se van a matar de risa a todo el mundo, pero normalmente el médico te va a decir, es Oxyurus. Así es, son los síntomas. Cuando uno está todo el tiempo así y rascándose atrás, generalmente es Oxyurus. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Va las personas al médico y el médico comete el grave error de ser bombero. ¿Por qué? Porque le dice, tome este test tan parasitario que es específico para esa enfermedad. Y de verdad es así. Lo mata. ¿Pero qué pasó? No le dijo, señora, usted tiene que lavarla, cambiar las sábanas, lavarlas, plancharlas y el colchón sacarlo al sol y golpearlo para que salga todo el polvo. No le dijo. Entonces, tomó el antiparasitario, lo eliminó, pero se volvió a contagiar, a recontagiar de la cama misma donde duerme. Ahí está, eso es en humano. Vamos a hablar ahora de los animales. Misma cosa. Se enfermó de tal, de sarna. Van y le hacen tratamiento y el perro, el vecino con el que juega mi perro, está con sarna. Otra vez se va a volver a enfermar. Por favor. Entonces, otra cosa. Mi perro tiene pulga. Báñelo con esto o dele Nexgard. Es lo mejor. Bueno, ¿qué pasa? Por el techo pasan 20 gatos todos los días y se pelean arriba y a veces caen en el patio todavía más encima. Si ustedes hacen un análisis como clínico, los piojos o las pulgas que tienen los perros no son canis. La mayoría son Félix, son del gato. Entonces, mientras estén los gatos ahí y no controles las pulgas de los gatos, no vas a controlar la de los perros nunca. Ah, es que mi perro enfermó de liquiasis, doctor. Es que tiene garrapata. Ah, dele Nesgar o dele tal cosa. Pero no le está diciendo que fumigue cada 15 días tantas veces durante tanto tiempo, porque no se olviden que la garrapata es larva, es huevo, es larva, es pupa y es adulto. Son 4 estadios. Y todos los productos que se ponen para eliminar las garrapatas solamente matan al adulto, no matan a los 3 primeros. Entonces hay que fumigar cada 15 días esperando que este parásito, de acuerdo a que esté en la fase que esté, llegue a adulto. Entonces con una lavada, con una fumigada, piensan que van a solucionar el problema. No, señores. El médico veterinario no está trabajando bien. No sabían, les apuesto. Huevo, larva, pupa, adulto. Y solamente estos líquidos y estas cosas que fumigan en la casa solamente matan adultos. Ya, sigamos. Entonces, señores, ahí por favor, dejemos de ser veterinarios bomberos. Hagamos el tratamiento específico para lo que esté enfermo, pero veamos qué es lo que lo está produciendo. A ver, le voy a dar un ejemplo de gérmenes primarios y gérmenes secundarios. Producción de cerdo. Bueno, en producción de cerdo, una asociación de gérmenes primarios y secundarios es, por ejemplo, la micoplasma y el pastorela. Entonces, lo primero que casi siempre ingresa es la micoplasma. Pero la micoplasma lo que le provoca en el cerdo es una enfermedad respiratoria. Es una tos. Y no pasa de eso. No es micoplasma por si acaso. Y no pasa de eso si está solo el germen.
Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que enfermó el cerdo con micoplasma, sí se contamina con el germen secundario que viene a ser Pasteurella, bomba. Comienzan a morir. Hay que comprarse carretillas para sacar los animales muertos de la granja. Entonces, pucha, se está muriendo de Pasteurella y comienzan a hacer tratamiento de Pasteurella y para la mortalidad. Pasa un determinado tiempo, vuelven a morir de Pasteurella. ¿Por qué? Porque no están controlando el agente primario que era ¿quién? Micoplasma. Ahí está otro ejemplo. Entonces, señores, somos médicos veterinarios zootecnistas. Veamos por qué baja la producción, pero también veamos qué es lo que está pasando desde el punto de vista clínico, médico, ¿ya? Y portémonos como tales. No es clínico o veterinario bombero, es médico veterinario completo lo que tenemos que hacer. Bien, otro problema que tenemos son las micotoxinas. Las micotoxinas, ¿de dónde salen, jóvenes, las micotoxinas? De los hongos. ¿De los hongos? ¿Está apagado tu micrófono, Natalia? ¿Qué me decías? No sé si me equivoco o si es de las plantas. A ver, las plantas tienen sustancias tóxicas, pero las mico es hongo. Mico es hongo, toxina. Entonces son hongos de las toxinas. Entonces, este es un problema serio en producción intensiva de las micotoxinas, señores. Porque normalmente cuando se tiene producción intensiva de animales se necesita mucho grano, porque hay que darle de comer todos los días. Cada galpón son de 20.000 pollos. ¿Se imaginan cuánto de alimento comen eso? ¿Cuánto de soya y cuánto de sorgo y cuánto de maíz? Entonces tienen que tener mucha cantidad de granos acumulados. ¿En dónde se guardan los granos o insumos para los animales, señores? ¿En silo? En los silos, y generalmente son silos metálicos. Estos silos metálicos tienen un gran problema. El gran problema es con los eternos enamorados. ¿Quiénes son los eternos enamorados? A ver, vamos a ver si hay románticos en este curso. ¿Quiénes son los eternos enamorados en el universo? Romeo y Julieta. No, señores. La luna y el sol. Exactamente, porque Romeo y Julieta ya se murieron. Los que no se mueren y están vigentes son la luna y el sol. Ahí está el problema con las micotoxinas, señores. En el día, el señor sol calienta demasiado la chapa y en la noche la señora luna llega con frescura. Entonces, ese cambio de temperatura produce lo que nosotros llamamos condensación. ¿Y qué significa condensación? Que provoca agua dentro del silo y va humedeciendo la parte superficial de los granos. Y al haber humedad en los granos, ¿qué es lo que pasa? Hongo, crece hongo. Y cuando creció el hongo para proteger el grano y solamente se lo pueda comer él, ¿qué hace? Micotoxina. Produce micotoxina. Y cuando comen los animales esa micotoxina, ahí tenemos el serio problema de micotoxicosis, inmunosupresión, enfermedades y muerte en los animales. Eso pasa en producción intensiva, eso pasa en clínicas menores con los alimentos balanceados. Cuando los alimentos balanceados en clínicas menores no están en lugares que tienen aire acondicionado conservados entre aproximadamente 18 y 20 grados, pasa lo mismo. Entonces, un problema serio. Ahora, ¿cómo se soluciona esto en producción intensiva? Desgraciadamente, hay que ventilar todo el tiempo. Hay sistemas de ventilación dentro de los silos y cada determinado tiempo lo tenemos que trasladar de un silo a otro para que quede la porquería en el silo del cual lo estamos sacando. Se limpia, se desinfecta y así se sigue haciendo un cierto sistema de rotación de los granos. Y a esos granos, para guardarlos, hay que fumigarlos al mismo tiempo que se los va trasladando, se los tiene que fumigar con sustancias que se llaman ácidos orgánicos. ¿Cuáles son esos ácidos orgánicos? A ver, ácido propiónico, ácido fórmico, ácido acético, hay hartos, hay como 8 o 10. Los más importantes en producción intensiva animal son el ácido fórmico y el ácido propiónico, que vienen de dos presentaciones, en forma de grano y en forma de líquido. ¿Correcto? En grano es mejor aplicarlo en forma de líquido. ¿Ya? Bueno, otros agentes. Bueno, existen muchos agentes, pues, ¿no? Bacterias, virus, hongos, Rickettsia, etcétera. Y aquí con los agentes, ¿cuál es el problema? El problema está
en el grado de patogenicidad y de virulencia. Ya ustedes saben que era patogenicidad y virulencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre patogenicidad y virulencia, señores? Eran mudos, los chicos eran mudos.